Víctor Gerardo Díaz Mercado. Él viene laborando en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas como médico auditor, a quien le vamos a ceder el espacio para que nos pueda hablar sobre la gestión de la historia clínica. Doctor Víctor, las cámaras son de usted. Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, licenciado Jesús Huamán. Un saludo a la distancia. Primero que nada, agradecer por la invitación de esta prestigiosa institución, Consultoría, Investigación y Proyectos de Salud, que viene desarrollando temas diversos con el afán de educar a la población, a los profesionales y a todas las personas que se interesan en la salud y en consecuencia para mejorar tal vez la salud. Muy bien, me avisa si empezamos sobre el tema. Sí, empezamos. Pasamos. Next. No. Bien, me han invitado a desarrollar el tema de gestión de historia clínica. Como saben, esta gestión de historia clínica es una norma técnica del número 139, desarrollada por el Ministerio de Salud en el año 2018. Esta norma técnica se ha desarrollado con una finalidad. Next. Antes de desarrollar el tema, les quiero mostrar esta gráfica. Esta gráfica representa el número total de inscritos, en lo que, como pueden observar, tenemos bastante porcentaje de asistentes profesionales de obstetricia, médicos cirujanos, estudiantes y de enfermería. Pero también tenemos asistentes de las profesiones como es la del abogado, ingeniero de sistemas, nutricionista, odontólogo, profesionales de psicología, terapia, técnica en farmacia y ingeniero de sistemas y ingeniería industrial. Les voy a pedir un poquito de paciencia a los profesionales de la salud que tal vez ya dominan bastante el tema del desarrollo de la historia clínica, por la sencilla razón de que tenemos un gran grupo de estudiantes a quienes merecen darles un repaso de lo que es la historia clínica y el valor que amerita, ¿no?, recordarlo. ¿Correcto? También los abogados necesitan una información de acuerdo a su ámbito, porque cada profesión necesita una información que va a requerir utilizarlo desde su ángulo, ¿no? Next. Siguiente. Vamos a hacer una breve reseña histórica. La anterior, por favor. La anterior. Como ven acá, este caballero es un médico, microbiólogo, neoyorquino, médico norteamericano. Él nació en el año 1923 y en el año 1964-68 hizo una revolución de lo que significa la estructura de la historia clínica y qué es lo que debe contener la historia clínica, tanto como estructura y como función. Hasta antes del año 64, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, utilizaban la historia clínica para desarrollar, si bien es cierto, la relación médico-paciente y en él el motivo de su enfermedad, pero lo hacían desde el enfoque de la enfermedad y no más de problemas. Este doctor hace un revolucionario avance imponiendo
una estructura de historia clínica en el cual se desarrolla a través de problemas. Entonces, a esta historia clínica le denominaron historia clínica orientada al problema. Vale decir que en el desarrollo de la historia, el médico tendría que hacer una lista de problemas y en el camino de la investigación, del análisis, desarrollar cada problema y encontrándole su solución y su enfermedad. Esta historia clínica fue instituida en los Estados Unidos en 1969. A partir de ahí es que ahí llevan este tipo de modelos de historia clínica como desarrollo. Siguiente. Siguiente. No, la que sigue, la anterior. Ya. Él diseñó dos formas de estructura. Aquí en el cuadro 1 ve el ejemplo de problemas. Por ejemplo, el síntoma. El síntoma era un problema. Y dentro de ese problema, como síntoma, bueno, tenían pues el dolor abdominal, náusea, dolor torácico, dice acá, ¿no? El signo también, ubicuidez, hipertensión, ¿no? Una tensión arterial elevada. Entonces, esto lo enlistaba como problemas en la estructura de la historia clínica. Siga. ¿El que sigue? En el cuadro 2, él diseña la clasificación de problemas y tiene que ver con estos criterios, según su aparición, según su duración y según su registro. Según su aparición, lo considera como nuevo, conocido, y según su duración, como agudo, crónico. Y según su registro, estudiados, principales, asociados. Como verán acá, según su duración, agudos y crónicos, todavía manejamos esos términos en el desarrollo de una historia clínica al investigar los problemas de un paciente. Siga. Bien, vamos a hacer un breve repaso de qué es la historia clínica. La historia clínica es un documento. Todos hemos escuchado que es un documento médico legal, pero en sí, de acuerdo a mi análisis e interpretación, realmente la historia clínica es un documento, pero es un documento médico. No es un documento médico legal, desde el punto de vista de mi apreciación e interpretación. Es un documento médico porque en él se desarrolla la investigación de la enfermedad o de los problemas que tiene un paciente que aqueja en su salud. Se va a considerar un documento médico legal cuando esta historia va a tener la suerte de llegar, o la mala suerte de llegar, a un tribunal de justicia o a un tribunal de comité de auditoría médica. Solamente en los casos de que el médico incumpla su perfil, va a llegar este expediente llamado historia clínica a estos dos ámbitos y en ese momento se va a denominar historia clínica, se va a denominar a la historia clínica como un documento médico legal. También la historia clínica es un documento humanístico, porque a través de la historia clínica el médico va a entablar una relación médico-paciente en donde el médico va a tener que tener la capacidad de hacer una acción de empatía con el paciente para que el paciente se desinhiba, para que el paciente entre en confianza y para que el paciente diga realmente los problemas que lo aquejan. A veces los pacientes también son un poco tímidos.
o no quieren manifestar todos los problemas que lo aquejan. Entonces, en ese sentido, el médico, pues, a través de la historia clínica hace una acción humana, ¿no? También la historia clínica puede denominarse documento científico, porque a través de la estadística y a través de las investigaciones científicas, tomando en cuenta los datos que tiene una historia clínica, como enfermedades y como número de enfermedades, se va a desarrollar de repente nuevos tratamientos o nuevas estadísticas para un manejo a nivel de problema público de salud. El documento de historia clínica también es un documento administrativo, porque este documento administrativo nace en un área administrativa y la injerencia de la parte administrativa no puede estar aislada de este documento, porque si no se inicia como un hecho administrativo, no nace la historia clínica. También la historia clínica, en la historia clínica tenemos que considerar que el documento se denomina económico, porque la historia clínica sirve para, sobre todo en instituciones privadas, para el manejo de costos y gastos que ocasiona de repente una enfermedad. Y si en caso el paciente tiene seguros, no deja de todas maneras mencionarse temas económicos, ¿no? ¿Sigue? ¿Quiénes y qué profesionales utilizan la historia clínica? Aquí tenemos dos grupos: las personas involucradas y los profesionales involucrados. Las personas involucradas, tenemos los archivistas, son las personas que día a día tienen en su mano las historias clínicas desde que nace y desde que sale a un consultorio o de regreso al archivo. Ellos se encargan de tenerlo o de monitorizar y del cuidado y de la custodia, sobre todo de las historias clínicas. Otras personas involucradas en el uso de las historias clínicas son las secretarias de admisión, las secretarias de los médicos y también los administrativos, personal administrativos de seguros. En todas las áreas de administración tienen que haber personal administrativo manejando las historias clínicas. Profesionales involucrados, ¿no? Médicos profesionales o profesionales de la salud y técnicos profesionales de la salud. Los médicos son los que tienen como herramienta principal el uso y el manejo de la historia clínica, porque mediante esta herramienta es el médico que va a desarrollar su labor de médico y encontrar el problema que tiene el paciente por el cual viene a la consulta. Los enfermeros también día a día utilizan la historia clínica para desarrollar lo que compete a su ámbito dentro de la historia clínica. La historia clínica tiene varias partes como estructura y esa historia clínica es utilizada también por los enfermeros. Las obstetras, los obstetras de igual forma. En el ámbito de la obstetricia también utilizan la historia clínica para ver un proceso de repente de gestación y la evolución. Los psicólogos de igual forma. Los psicólogos como profesionales de la salud utilizan la historia clínica. Los tecnólogos médicos, al igual que los enfermeros, también utilizan la historia clínica para adjuntar exámenes solicitados o para inscribir en ellos resultados de exámenes solicitados. Los técnicos de enfermería
tiene mucho que ver con las historias clínicas. Son el nexo entre la parte administrativa y el médico, ¿no? En el momento en el cual la historia clínica está en sus manos. El orden de las historias clínicas y la entrevista con el paciente como primer contacto antes de la entrada de la consulta. Los técnicos de enfermería tienen la historia clínica día a día. Continuamos. Gestión de historia clínica. Normas técnicas de salud para la gestión de historia clínica. Es un documento normativo que da lineamientos de cumplimiento obligatorio. Y vamos a desarrollar esto. A continuación, por favor. Ya, gestión de historia clínica. Vamos a desarrollar estos dos temas. Gestión de historia clínica y vamos a hablarle al final un poco de regulación de la actividad del médico residente. ¿Por qué he incluido un poco este campo, este ámbito de la actividad del médico residente? Porque el médico residente, así como el médico asistente, el enfermero, el técnico de enfermería, utilizan la historia clínica día a día, ¿no? Pero vamos a ver las implicancias que tiene el hecho que lo use bien o no lo use de la forma adecuada dentro de su ámbito y competencia. Continúa. Bien, la Resolución Ministerial 214-2018 resuelve aprobar la norma técnica 139, norma técnica de gestión de salud para la gestión de historia clínica, que en documento adjunto forma parte integrante de esta presente resolución. Cuando se tiene una actividad como es la de la atención de la salud, y es una actividad delicada, vamos a decirlo así, delicada y de mucha responsabilidad, se tiene que normar esa actividad y la forma de la actividad a través de un documento que sea de lineamiento normativo y obligatorio para los que tienen que ver con esta historia clínica. Como saben, el ente rector es el Ministerio de Salud, por lo tanto ellos, a través de esta norma técnica de salud, son los que dan los lineamientos de cómo se debe realizar una atención de salud. Siga. Como todo documento, tiene finalidad y objetivos. La finalidad de este documento que se genera a través de instituciones públicas, políticas, es contribuir a la mejora de la calidad de atención de los usuarios de los servicios de salud. Además de ello, proteger los intereses legales. ¿De quiénes? Los intereses legales de los usuarios, del personal de salud y de la institución. Vale decir que si existe este documento, existe no solamente por un mero formalismo, sino existe para que el usuario pueda, a través de la historia clínica, de repente hacer uso de un derecho de maltrato, de mala práctica, o de un reclamo, de una denuncia, ¿no? Y el personal de salud también tiene como herramienta de defensa la historia clínica para cuando haya o exista una eventual denuncia en donde él no haya tenido participación alguna, ¿no? Saben que a veces hay hasta falsa denuncia, ¿no? Entonces la historia clínica al usuario le va a defender de un probable abuso. Al personal de salud también le va a defender de una probable mala denuncia o falsa denuncia. Y a su vez también a la institución pública, a la IPRES, a la institución prestadora de servicios de salud. También,
mientras la institución, a través de sus mecanismos internos, regulan el buen uso de la historia clínica, la institución va a estar cumpliendo con el buen desarrollo y manejo de la historia clínica. Ahora, los objetivos de esta norma es establecer procedimientos técnicos y administrativos para el manejo, conservación y eliminación de la historia clínica. Habíamos dicho que la historia clínica nace, tiene un recorrido y al final también muere. Muere porque de acuerdo a los tiempos, las historias van a estar vigentes, van a estar separadas y al final van a ser eliminadas. Tiene un nacimiento, en sentido figurado también diríamos que tiene una mortalidad, ¿correcto? El otro objetivo es establecer el manejo estandarizado de contenido básico a ser registrado en la historia clínica, respetando los aspectos legales y administrativos del proceso de atención. ¿Qué significa esto? Hablamos un poco de la historia, de la breve reseña histórica, ¿no? del doctor Lawrence Witt, el americano. Cuando no existían estas normas que parametraban una actividad, lo que ocurría era de que cada médico tenía una forma de actuar y una forma de manejo frente a una enfermedad o frente a un paciente. Entonces, el objetivo de esta norma, con el tiempo va pasando y va mejorando, el objetivo de esta norma es estandarizar el contenido básico. Eso quiere decir que todas las historias clínicas deben tener un contenido básico igual, un contenido normativo general igual. Las particularidades ya se van viendo y desarrollando de acuerdo al ámbito de la especialidad de repente, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un desarrollo de una historia clínica de medicina versus de odontología. La base general de ambos va a ser la misma, porque va a tener una afiliación, una anamnesis y un examen objetivo, pero los demás desempeños de repente van a tener una variedad, ¿correcto? Siga. Todo bien, doctor, todo bien. La que sigue. Ahora, igual, todo documento normativo de cumplimiento obligatorio va dirigido a un área, a un sector. En este caso, esta norma técnica, como es una norma técnica de salud, tiene que ir dirigido al sector salud, pero específicamente tiene que ir dirigido al fiel cumplimiento y obligación de esta norma por los establecimientos de salud, públicos y privados y mixtos. Públicos son todos los hospitales del MINSA, privados son los hospitales de e-salud y clínicas. Y mixtos son los hospitales que tienen que ver o están vinculados con municipalidades, ¿no? Son hospitales municipales. Incluso también son los que son instituciones privadas pero con dominio público, como el KEILIN, ¿no? De inversión privada pero de ejecución pública. Así que todas estas instituciones están obligados a cumplir este mandato, incluyendo los consultorios particulares, consultorios unipersonales de médicos, de obstetrices, de psicólogos. Doctor, un favor, active su audio, por favor. Ahora, sí, doctor. el ámbito de aplicación, ¿llegaron a escuchar?
¿El ámbito de aplicación llegaron a escuchar? Por un favor, a ver si un poquito nos... Vamos a repetir, no va a ser que no se haya escuchado. Sí, por favor. Ya, el ámbito de aplicación. Cuando una norma se crea, tiene una población objetiva a quien se dirige y a quien le dice esto es de fiel cumplimiento y está obligado a cumplirlo. ¿Ya? Como esta es una norma técnica de salud, está dirigido para todos los establecimientos de salud, públicos, privados y mixtos del sector salud, incluyendo consultorios médicos y también centros de apoyo al diagnóstico. ¿Correcto? Los públicos habíamos dicho que eran todos los hospitales del MINSA, los privados, salud es privado, por si acaso, ¿ya? Pero tiene ejecución pública, ¿no? Y los mixtos, ¿no? Según corresponda a los servicios médicos de apoyo también. A ver, continuamos. Ya. Como toda norma que se crea y que nace, estas normas están amparadas a una serie de normas. En realidad aquí son como 36 normas en las que se han amparado para diseñar esta norma técnica de salud 139. Pero de las muchas normas les he, digamos, traído solamente las más principales, ¿no? La ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Que las historias generalmente se archivan, ¿no? Y están en archivo a la espera de la utilización. La ley 2684, Ley General de Salud, es una ley rectora en temas de salud. El reglamento de la ley 25323 sobre la creación del Sistema Nacional de Archivos. El decreto supremo 039 que aprueba el reglamento de prevención y control del cáncer. Esta ley, por ejemplo, nos dice que la historia clínica debe estar archivada hasta por 40 años en el archivo. Más adelante ya vamos a ir viendo eso. Ya, pero estoy ese adelanto. Continúa. El decreto supremo 009-2017, que aprueba el reglamento de la ley 30.024, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. ¿Ya? Las instituciones públicas y privadas pueden tener la historia clínica manuscrita o la historia clínica electrónica, al amparo de esta norma. También tiene su forma y su reglamentación, que lo vamos a ver más adelante. La resolución ministerial 365, que aprueba la norma técnica 067, norma técnica en salud, de técnicas de salud en telesalud. Actualmente estamos utilizando bastante lo que significa telesalud, ¿cierto? Por el tema de la coyuntura. La resolución ministerial 502, que aprueba la norma técnica 029, norma técnica de salud de auditoría de la calidad de la atención. Habíamos dicho que cuando se crea una norma de cumplimiento por el sector salud, instituciones o establecimientos de salud, quienes son los ejecutores, tenían que diseñar forma de cumplimiento por parte de los médicos y todos los que tienen que ver con las historias clínicas. Y una de las formas de cumplimiento es esto: la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de atención en salud. ¿Qué significa? Que las instituciones o establecimientos de salud tienen un comité de auditoría que programan al año un número X de auditorías de la calidad de la atención de las historias clínicas, ¿no? Al azar sacan 1, 2 o 3 o 4 historias y evalúan si estas historias cumplen o no cumplen con el estándar de cumplimiento que ordena esta norma. En caso que no cumplen, se observa y esto pues tiene pies, camina de repente hasta un proceso administrativo disciplinario, ¿no? A los que
a lo que le cae responsable. ¿Ya? Y también este comité puede hacer auditoría de salud a raíz de una queja o de una denuncia de un paciente. Es lo mismo, tienen el mismo camino. Pues esto puede tener pies y caminar hasta una sanción administrativa, incluso una sanción penal, ¿no? Y una sanción civil. Entonces, hay responsabilidad administrativa, civil y penal. Podría darse. Entonces, esta es una norma que hace que los que utilizan las historias clínicas y tienen como herramienta de trabajo ello, hagan bien y cumplan con los requisitos que nos emana esta norma. ¿Continuamos? Toda norma tiene sus estructuras de diseño normativo y por ello es que la cuarta disposición general hace definiciones operativas. Las definiciones operativas significan términos que van a ser válidos y son los únicos válidos para de repente los abogados denunciar en base a sus términos o los médicos defenderse en base a sus términos. No pueden utilizar términos que de repente, a mi juicio, yo creo que tal cosa es esto, ¿no? Por ejemplo, el acto médico para esta norma, y es una definición operativa que eso sí o sí tiene que decirse tal cual, dice, es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica, pronóstico y rehabilitación que realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como los que deriven directamente de estos. ¿Correcto? Entonces, este es su obligación, este es su perfil, este es su ámbito, este es su trabajo del médico. El único profesional de la salud que hace acto médico es el médico cirujano. ¿Correcto? Ahora me dirán, pero, y entonces los otros profesionales de la salud que también atienden pacientes y también curan y también tratan, ¿qué es acto médico o no es acto médico? ¿Correcto? Muchas veces se ve en un noticiero que dicen negligencia médica, o actuó mal la obstetriz, o actuó mal el psicólogo, o actuó mal el dentista, ¿no? Entonces, en realidad no es negligencia médica. Yo diría más bien responsabilidad profesional, le llamaría yo. Ya, es responsabilidad, ¿no? Responsabilidad penal, civil, administrativa, como le digo, hay una responsabilidad. Pero si le ponemos poner un apellido, responsabilidad profesional debería ser, ¿no? Pero en este caso, si eso es hecho por el médico, es responsabilidad médica. ¿Ya? El mal término llamado negligencia médica, eso está muy manoseado. Eso ya no debería utilizarse. Entonces, responsabilidad médica. ¿Correcto? ¿Pasamos? Ahí está. Aquí hay otro término, igual, normativo, que es el que vale. ¿Y qué significa acto de salud? Esto es para los demás profesionales de la salud. Dices, toda acción o actividad que realizan los otros profesionales de la salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Por ejemplo, en el caso del médico decía, ¿no? Promoción, prevención, tratamiento o terapéutica y rehabilitación, ¿no? Podría ser también. Médico rehabilitador rehabilita. Entonces, aquí ya no hay terapéutica. ¿Correcto? Entonces, desde su ámbito, los otros profesionales de la salud pueden desarrollar promoción de la salud, prevención de la salud, pueden hacer que se recupere un paciente, de repente un psicólogo, de repente una obstetriz que hace psicoprofilaxis, ¿no? Y los rehabilitadores, ¿no? Licenciados en rehabilitación, igual, ¿no? Según corresponda que se brinda al paciente, familia o comunidad. ¿Correcto? Este es acto de salud. Ese es el enunciado, ¿no? Normativo de su ámbito profesional. ¿Seguimos?
Médico tratante, otro término, válido. Válido para defenderse o para que lo denuncien, ¿no? Es el profesional médico que, siendo competente en el manejo del problema de salud del paciente usuario, conduce al diagnóstico y tratamiento. O sea, el médico es el que conduce el diagnóstico y tratamiento. No hay otro profesional que lo haga. Si hablamos de una enfermedad, de un problema médico, es el médico que conduce el diagnóstico y tratamiento. Si hablamos de una institución pública, es el médico asistente. En la IPRES, que hubiera un grupo de médicos, dice, a cargo de la atención en hospitalización, el médico tratante es aquel que atiende por primera vez. O sea, llega un paciente que lo recibe, ese es su médico tratante. ¿Correcto? Ahora, si hacen cambio de turno, digamos, se relevan y dejan los pacientes, le dan cuentas al otro médico, el otro asume, ¿no?, la competencia de médico tratante. Dice su ingreso en el servicio de hospitalización en tanto permanezca en este. Cuando el paciente es trasladado a otro servicio de unidad, el médico tratante es aquel que asume el tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? En ambos casos, en ausencia del médico tratante, corresponde al médico jefe del servicio. Y si el médico jefe de servicio se enferma o le pasa algo, es el director de la institución pública, vale si establecimiento de salud, director o jefe institucional, quien asume las veces del médico tratante y responsable de la atención del paciente y de lo que le pueda ocurrir al paciente. Dice, lo dispuesto no incluye a los médicos residentes por estar estos profesionales en fases de formación de la especialidad. ¿Se dan cuenta? Esta norma es clara. Esta norma dice quién es responsable del paciente y quién no es responsable del paciente. Entonces, los médicos que son residentes, más adelante vamos a hablar un poco más, pero los médicos que son residentes, por estar en formación, deben hacer eso. Deben estudiar y practicar, pero con su tutor al lado, para evitar responsabilidad. Siguiente. Definiciones operativas. Diagnóstico definitivo, diagnóstico presuntivo, diagnóstico repetitivo. Para entender un poquito mejor esto, hay que regresar a la diapositiva, me parece, cuarta, quinta. Por favor. Al principio, vete al principio. Parece que se han pasado una... ahí, sigue, uno, continúa uno, ahí. Una estructura de historia clínica debe de contener, de todas maneras, filiación, anamnesis, examen físico. Este era el repaso que estaba hablándoles para los estudiantes. Filiación, nombre, edad, sexo, hay un montón de edad, ¿no? Etcétera, etcétera. Funciones biológicas y vitales, además peso y talla, ¿no? Funciones biológicas, sed, apetito. Funciones vitales, presión arterial, pulso, temperatura. Peso y talla, porque esto se necesita bastante en un paciente pediátrico. En la anamnesis se desarrolla la enfermedad actual y los antecedentes, ¿no? La enfermedad actual, tiempo, enfermedad, forma de inicio, síntomas y signos. En antecedentes se desarrolla lo que es antecedentes personales, familiares, heredofamiliares, ¿no? Y patológicos y de repente quirúrgicos también, ¿no? En el examen físico clínico, ya sabemos como médicos, por profesionales de la salud, existe el general y el regional. Luego viene el diagnóstico presuntivo. Entonces, tenemos el nombre del paciente, tenemos el interrogatorio del paciente, tenemos el examen físico para corroborar lo que le hemos interrogado al paciente y podemos emitir un diagnóstico presuntivo. Después del diagnóstico presuntivo, podemos dar un
estos exámenes que podrían ayudar a complementar el diagnóstico. También en algunos casos se puede dar el diagnóstico presuntivo, dar el tratamiento, dependiendo si no es muy complejo la enfermedad, ahí queda, ¿no? Ahora, en el plan de trabajo, examen de ayuda diagnóstica, interconsultas a los especialistas. Y las referencias, ¿por qué le puedo tocar referencias como plan de trabajo? Porque si estamos en un establecimiento de repente nivel 2 y necesitamos complementar un examen, a través del mecanismo del sistema de referencia y contrarreferencia podemos pedir una tomografía de repente por el lado abdominal complejo. Entonces se hace la referencia, se pone los datos que se necesita allí, se solicita el examen, en ambulancia se lleva a la institución donde va a hacer el examen, regresa el paciente con el resultado y ya podemos tener, ya podemos estar listos para reevaluar con los resultados, ¿no? Y darle un diagnóstico definitivo. Teniendo el diagnóstico definitivo, podemos darle tratamiento y luego de ello una indicación de control. Entonces, habíamos dicho más adelante que había un diagnóstico presuntivo y había un diagnóstico definitivo. Pasamos ahora a donde nos quedamos. Adelante. Ahí. Para la norma técnica, para esta norma, el enunciado normativo, que esto es, digamos, ley, significa que es el diagnóstico final que se realiza a un paciente aportados por medios clínicos respaldados por los resultados de exámenes auxiliares de corresponder. Para los que somos médicos, yo siempre he sabido y nos han enseñado que el diagnóstico definitivo solamente lo dan por anatomía patológica, un resultado de anatomía patológica. Pero como ven acá, no dice anatomía patológica. Podríamos presumir de que anatomía patológica está acá, en exámenes auxiliares. Pero textualmente no lo dice. ¿Qué significa eso? De que ya estos, más o menos con una interpretación de derecho, y los abogados que están escuchando, que también están inscritos en el curso, es de que si este es el enunciado normativo, podemos dar un diagnóstico definitivo sin tener anatomía patológica, porque los exámenes auxiliares comunes son laboratorio, imágenes, ¿no? Y el examen clínico. Entonces, una evaluación clínica más un laboratorio de imágenes, ya podríamos estar definiendo su problema como diagnóstico definitivo, ¿correcto? Entonces, aquí, si hablamos del aspecto normativo, aquí un médico de repente ya no podría ser denunciado por un tema de que no le hicieron anatomía patológica y por qué dijo que tenía tal enfermedad, si el diagnóstico definitivo lo dan con resultado de anatomía patológica. Entonces el médico puede defenderse con este enunciado normativo. No. Acá dice diagnóstico definitivo, resultados de los exámenes auxiliares, ¿no? Dice aportados por medios clínicos y respaldados por exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares son muchos. No dice cuántos. No dice si 2, si 3, si 4. Y no dice de todos, deben de ser el 2, deben de ser 3, sí o sí, examen patológico, no dice. ¿Correcto? Ahora, con respecto al diagnóstico presuntivo. Esto por si acaso, no quiero diferir con los médicos, probablemente estén escuchando. Tampoco soy dueño de la verdad, y yo creo que nadie es dueño de la verdad. Pero para que quede el concepto claro, estos son conceptos normativos, no es mi opinión personal. Son conceptos normativos y los conceptos normativos se analizan, no se interpretan. ¿Correcto? Es lo que dice la norma acá. Vayamos al diagnóstico presuntivo. Es aquel posible diagnóstico que se sustenta en los antecedentes del paciente que se deriva de un análisis clínico, una vez formuladas las hipótesis diagnósticas iniciales, médico,
el médico insiste en áreas del interrogatorio, en el examen físico y las investigaciones para confirmar una de las hipótesis excluidas. Por eso es que en la diapositiva más anterior le decía de que se hace el interrogatorio, se hace el examen clínico y se pone el diagnóstico presuntivo. Plan de trabajo, solicitud de exámenes, ABC de exámenes. Con eso, reevaluación, y teniendo los resultados, ya podríamos definirnos por un diagnóstico definitivo, ¿no? Diagnóstico repetitivo es aquel dado al paciente que recibe una prestación como parte de seguimiento control por un diagnóstico ya identificado y reportado. ¿Correcto? ¿Qué sigue? ¿Siga? Ahí, ¿no? Egreso. Deficiencias operativas. Egreso. Es la salida de la IPRES de un paciente que estuvo hospitalizado. Juega, pasa el micrófono. Ya, egreso. Es la salida de la IPRES de un paciente. Estuvo hospitalizado o internado, pudiendo ser dado por alta, retiro voluntario, fallecimiento, traslado a otra IPRES o fuga. No sabe que los pacientes se fugan, entonces es una forma de regreso. Retiro voluntario también, firma su consentimiento, su responsabilidad, ¿no? El que asume las responsabilidades y le pasa algo al familiar y se retira, ¿no? También cuando fallece. La epicrisis. Este es un documento que la institución tiene que entregarlo obligatoriamente, pero ellos tienen un plazo de 5 días. En las instituciones públicas generalmente lo entregan al momento del alta. En las instituciones privadas es lo que he visto que no dan epicrisis. Y seguramente se dan, hacen uso de esta norma, ¿no? Porque dice, es obligatorio, pero a solicitud del paciente. O sea, si no lo solicitan, no están obligados a darle. Sigamos. Sigamos. Médico tratante. ¿Ya habíamos visto esto? El médico tratante es el responsable de la atención del paciente y la conducción del diagnóstico y tratamiento. ¿Correcto? No hay otro. Es el médico. Quien asume sus funciones de médico tratante, asume las responsabilidades. Siga. Siguiente. Siguiente. Ya. Archivo común de las historias clínicas. Ya. Aquí hay dos tipos de archivo. El archivo pasivo y el archivo activo. El archivo activo es aquel que va a estar en los anaqueles de los archivos, o del área de archivos, por 5 años después de la última atención. Máximo 5 años. Usted va al 6º año y ya no lo va a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque ha pasado al archivo pasivo. Y el archivo pasivo es el que no ha sido requerido por más de 5 años. ¿Ya? Esto es entre 5, máximo 15 años. Porque a los 15 años se eliminan las historias. ¿Correcto? A esto es lo que yo le decía, que tiene un nacimiento y tiene, en sentido figurado, una mortalidad. Hay un archivo especial. Es el archivo asignado para las historias clínicas de casos médicos legales y de interés científico o histórico. Así mismo se incorporan las historias clínicas de pacientes con cáncer ocupacional. Los casos médicos legales en los cuales están involucradas las historias clínicas están en este archivo especial hasta que termine de repente un proceso, ¿no? En el cual se ve implicado la historia clínica, proceso legal. Y en el caso del cáncer ocupacional, que son los pacientes que están trabajando en posición, ¿no? de contra el cáncer, posición a, por ejemplo, los radiólogos, ¿no? Estos pacientes, si llegaran a tener este problema, van a tener su historia hasta 40 años, es lo que dice la norma, ¿no? Siguiente.
Archivo común de las historias clínicas. Ya, etapas de vida. Para efectos de, digamos, grupo etario, ¿no? Y hasta qué edad se atiende, y hasta aquí atiendo, más allá ya no atiendo, porque ya tiene más edad, se toma en cuenta estas etapas de vida. El niño está considerado de 0 a 11 años. De 0 a 11 años, cualquier persona humana es niño. De 12 a 17 años es adolescente. De 18 a 29 años, joven. De 30 a 59 es adulto. Y 60 o más es adulto mayor. Entonces, aquí tiene que atenderlo el pediatra. Aquí, el de medicina interna. En la etapa joven, igual, medicina interna. En la etapa adolescente ya hay especialidades de adolescente, ya existen. Mientras no lo haya, o algunos están diciendo que no lo haya, bueno, seguirán atendiéndolo los de medicina interna o los de pediatría, ¿no? Dependiendo de la edad. El niño es de 0 a 11 años. Esto también, estos márgenes de edades y denominaciones de grupo etario también es de cumplimiento para todos los que manejan una historia clínica o atienden pacientes. En gestantes también hay ginecólogo adolescente, ¿no? Ellos son los que ven a las gestantes adolescentes. Siguiente. Ya. Aquí lo que nos dice este enunciado normativo es de que están obligados a consignar el acto médico en la historia clínica, todo el desarrollo del acto médico, ¿correcto? Y al final del acto médico, del desarrollo del acto médico, el médico tiene que poner su firma, su número, su colegiatura de registro, su especialidad, si lo tiene. Para el caso de las enfermeras, ponen su colegio de enfermera en el ámbito de la historia que le corresponde. Para el caso de los médicos, un número de médico, colegio médico y especialidad. ¿No? Por eso dice acá de corresponder. Ya, en el caso de menores de edad, deben ir con nombres y apellidos del padre o de la madre o tutor. ¿Correcto? Sigamos. Los formatos de la atención forman parte de esta explica. Deben consignar los nombres y apellidos completos del paciente y usuario de salud. En la clínica ubicado en todo informe. Visible. Ya. ¿Continuamos? No tiene mucha relevancia. Todas las anotaciones registradas en el historial deben ser objetivas, con letras legibles, sin enmendaduras, y no se pueden utilizar abreviaturas sino más que las que están en esta norma técnica. Hay un número de abreviaturas que son las autorizadas, vamos a decirlo así, ¿correcto? En ningún caso se permitirá el uso de siglas en los diagnósticos, ¿ya? Por ejemplo, hipertrofia benigna de próstata, ¿no? HPV. Eso es contra la norma. No se puede consignar HPV, ¿correcto? Sigamos. Ya. El ordenamiento de los formatos de la historia clínica. Cuando nace la historia clínica, la primera hoja, pues, viene a ser la primera, y las que siguen y las que van adquiriendo van yendo encima, ¿correcto? El foleo también es de adelante, o sea, de abajo hacia arriba, o de lo más antiguo a lo más actual. Entonces, siempre que abrimos una historia clínica, la primera hoja que veamos va a ser la última en la que se actuó. Si bien es cierto, hay instituciones públicas, privadas y mixtas que lo tienen de diferentes formas o al revés. Bueno, lo hacen por práctica y porque hay una inercia, ¿no?, de práctica médica que continúa, pero eso contraviene esta norma. ¿Correcto? ¿Quién sigue? Siga. Estructura de la historia clínica.
estructura básica. Hay una estructura básica, es la que le habíamos comentado ya primero, ¿no? Identificación del paciente, registro de atención. Eso es básico, sí o sí, en todas las historias de todos los profesionales de la salud y de todos los establecimientos de salud. Y la información complementaria. ¿Continuamos? Bueno, la información complementaria va a corresponder a una serie de procesos que van a estar en formatos, como por ejemplo el consentimiento informado, acá está, consentimiento informado, el formato de referencia, contrarreferencia, documentación de seguros u otro que se le considere pertinente. Esto de acá está normado, pero como estos formatos de referencia y más que nada los de referencia y de seguros, ¿ya? Como son temas administrativos que tienen que ver con pago, tal vez en la práctica no necesariamente se deba cumplir o se pueda cumplir. Y si no lo tienen, no significa que no se le va a atender al paciente. Se le tiene que atender. Pero el tema del formato de consentimiento informado, eso sí. Eso sí, porque sirve para respaldar el acto médico o el acto de procedimiento, ¿no? Siga. Ya, existen formatos básicos en consulta externa, en emergencia, en hospitalización y una ficha familiar. En consulta externa es más sucinto, en emergencia igual, en hospitalización es más desarrollado. Y la ficha familiar o carpeta familiar es aquel que se entrega o se otorga en establecimientos de salud de primer nivel, en el cual en la carpeta familiar van a contener las historias clínicas de toda la familia de un hogar. De repente, si son 2, si son 4, si son 10, las 10 historias o las 3 historias van a estar en esa carpeta familiar. Un solo número de carpeta familiar, dentro de él, las historias de todos los componentes familiares. Los componentes familiares en una casa pueden ser consanguíneos o no consanguíneos. ¿Ya? Porque para el derecho, familia es todo aquel persona humana o todo grupo de personas humanas que viven juntos por un tiempo determinado, ¿no? Así sea un conocido y vive con nosotros, ya pertenece a la familia. Es más, si la desconocida vive en la casa y ya jurídicamente es familia y alguien de repente le agrede, por decirlo así, podría ser pasible de denuncia por violencia familiar, a pesar de que no es consanguíneo. ¿Sigamos? Formato de consulta externo en el primer nivel de atención, institutos, hospitales e institutos especializados. En todos ellos, como habíamos dicho, el formato general, las normas generales que tenga la información básica, el desarrollo de la historia clínica, y todos deben ir con la firma y el sello del Colegio de Profesional de la Atención. ¿Qué sigue? Formatos especiales. Vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? El tiempo parece que apremia. Formatos especiales. Representan el resto de los formatos no consignados dentro de la categoría. Identificación de consulta, anatomía patológica. Continuamos. Más adelante hay algo más importante, más relevante. Apertura de la historia clínica, elaboración de registro, codificación, ya. Este es el proceso técnico asistencial, este es su trabajo del médico, es lo que debe hacer el médico, el registro y codificación de los diagnósticos que sí o sí tienen que ser de CIE 10, ¿no? O la versión vigente. ¿Ya? Un error, esto también es importante, un error en el registro de historia clínica se corrige trazando una línea con un lapicero rojo sobre el mismo y escribiendo el término correcto por encima de la línea.
Esto es importante que lo sepan los médicos o los profesionales de la salud en general, incluso enfermeras, psicólogos, todos. ¿Ya? Si hay un error, se traza una línea y encima se pone el término correcto. Sigamos. Esto también es importante. Anotaciones de interno y residente de medicina tienen que ser refrendadas por el médico tutor. No hay otra forma. Ellos no pueden atender solos. En la práctica vemos que ocurre eso, pero es pasible de denuncia y los abogados están escuchando los que se han inscrito a esta charla. Los internos y los residentes no tienen prerrogativa para atender, prerrogativa normativa para atender a los pacientes, tal cual, como si fuera un médico tratante o asistente. Siga. Ya, esto es de la historia clínica electrónica. Esto lo vamos a hacer sucinto, ¿ya? Esta ley 3024 refiere de que una institución pública o privada puede tener una historia clínica manuscrita o electrónica. En ambos casos, como están en implementación y proceso de implementación progresivo, no todos tienen la electrónica, sino más la manuscrita. Pero en el caso que lo tuvieran, están en todo su derecho a utilizar la historia electrónica, y más bien aquí hay algo más importante con respecto a la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica tiene dos tipos de información: clínica básica y clínica sensible. La clínica básica es aquel que el médico responsable y autorizado para abrir la información clínica electrónica de este paciente puede hacerlo sin consentimiento del usuario o paciente, pero para identificar temas muy puntuales como son los antecedentes generales, patológicos, familiares importantes, como alergias, diagnósticos, medicación, cirugías, grupos sanguíneos. Mientras que para la información clínica sensible, el médico que está autorizado y que tiene su clave y contraseña para abrir una clínica electrónica de uno u otro establecimiento, cualquiera sea, no puede tomar esta información denominada sensible, porque sería contravenir la norma. Sin el consentimiento del paciente no puede tomar esta información, como por ejemplo algo que está referido a su genética, su sexualidad, la paridad, VIH, enfermedad de transmisión sexual. Esta información es sensible y esto es de cumplimiento normativo, porque los médicos que son capacitados para utilizar esta historia clínica electrónica son advertidos de ello. Continúa. Esta es la ley del Sistema Nacional de Residentado. Ya creo que son tres diapositivas y terminamos. Residentado médico, la modalidad de capacitación de posgrado constitución universitario y segunda especialidad. Continúa. Ya, capítulo 9, estudiantes. El artículo 97 de la ley 30.220. Son estudiantes universitarios los que han concluido estudios de secundaria y hayan aprobado el proceso de admisión en la universidad y hayan alcanzado vacante y se encuentren matriculados. Los estudiantes de los programas de posgrado y segunda especialidad, así como los programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y se encuentran matriculados. Aquí están los residentes. Son estudiantes del posgrado al amparo de esta norma y al amparo de esta ley y este artículo específicamente. ¿Correcto? El residente es estudiante para la norma. ¿Continuamos? Tiene obligaciones. Los residentes tienen obligaciones con tres instituciones. Uno, con su universidad. Dos, con la institución donde practica o estudia o ejerce la formación continua, la formación clínica. Entonces, la universidad, el hospital y con el CONAREME o SINAREME.
¿no? Que es la institución que a través de este ingresan a hacer la especialidad. Con estas tres instituciones, cada uno tiene su reglamento, y cada reglamento, estos estudiantes residentes médicos tienen que cumplirlo. Es de obligación, de cumplimiento. Diga. Así como obligaciones, también tienen derechos. Recibir una educación de calidad, participar en las actividades, desarrollar actividades asistenciales de capacitación en la institución prestadora de servicios de salud, percibir, según corresponda, las compensaciones económicas. Los residentes ganan un dinero, pero ese dinero que reciben no es sueldo, no se llama sueldo, es una entrega económica, de acuerdo al amparo de esa norma, ¿correcto? Por ello es que ellos no son trabajadores. Siga. También tienen derecho a recibir el título, la especialidad, y ya no ser cambiado a otro lugar diferente que no sea su programa. Los médicos residentes de instituciones privadas, bueno, el que es residente de institución privada se rige ya por la contraprestación de la institución privada, ¿no? Siga. Bien. Eso es todo. Espero hayan sido valiosas la información. Ojalá que sí. Y espero de resolver algunas preguntas o algunas dudas si es que las hay. Claro, doctor Díaz, muy clara su presentación. Personalmente he estado atento a toda la que es su charla. Y muy didáctico, muy práctico, doctor. Más bien vamos a pasar a la ronda de preguntas, si es que los que están en las redes sociales nos puedan hacer llegar sus preguntas, y también los que están en la plataforma Zoom, vamos a ver si nos han dejado alguna pregunta, porque aquí en el chat vamos a visualizar. ¿Correcto? Ya, ahí vamos a ver. Había alguien que había levantado la manito. Isabel Díaz, no sé si nos escuchas, para poder activarte el micrófono, o tienes alguna pregunta, podrías escribirlo. A ver, acá, bueno, vamos a hacer las invitaciones a las personas que tienen alguna pregunta en la plataforma Zoom. Hemos tenido más de 50 participantes, doctor. Y también en lo que es nuestra transmisión en vivo. A ver, vamos a ver. A ver, Gino Molina nos ha levantado la manito, le voy a activar el audio para que nos pueda hacer la pregunta. A ver, Gino, te escuchamos. Aló, buenas noches, Gino. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, claro. ¿Cuál sería tu pregunta? Muy bien. Sí, lo que pasa es que yo trabajo como médico auditor en MINSA, y a veces hay un problemita cuando uno hace un registro de historia y generalmente lo ve que, como dijo el autor, ¿no? De que firma el interno, firma el residente, con sello. Y en esos casos, ¿hay alguna penalidad, algún proceso cuando el mismo médico asistencial no hace el seguimiento de sus devoluciones? ¿O hay también en este caso que ver que no hacen un registro de su buena historia clínica? Y veo que están así incompletas, ¿no? Ahora, yo sé que es una obligación del médico asistencial, pero no sé si en esta misma normativa me pone obligaciones, pero no me pone el modo, cómo se procede para que el médico asistencial haga buen registro de la historia, ¿no? Sí, vamos a resolver la pregunta. Si bien es cierto, es una práctica común que en las instituciones públicas el residente es el que hace, por lo general, la labor práctica, ¿no? Y el residente es el que llena el FUA, de repente llenan las historias y hace todo el acto médico en realidad. En realidad, el residente es el que hace el acto médico. Entonces, en virtud a esto, los abogados que están escuchando y que están en el curso tienen una herramienta elemental como para ganar un juicio así de fácil. ¿En qué sentido? Y no es el ánimo de que vayan y denuncien a los médicos, sino
el incumplimiento de esta norma y además el incumplimiento de las normas internas de la institución les conlleva a que estos médicos puedan tener problemas. Simple y llanamente, haciendo una auditoría médica, podríamos encontrarle responsabilidad a los médicos. ¿Ya? Ahora, dirigiendo más la respuesta a tu pregunta. Sabemos que hay varios tipos de auditoría. En el caso que me estás comentando, es una auditoría de reembolso, ¿cierto? Entonces, sí, las actuaciones médicas en la historia clínica, si bien es cierto, es médica, pero que conlleva a un resultado de evidencia para el cobro o reembolso a las instituciones, digamos, a lo que van a pagar, el CIS en este caso, ¿no? Entonces, más frecuente. Si el CIS te pone reglas, porque sabemos que el CIS te pone reglas, ¿no? El formato bien llenado, el FUA bien llenado, firma y sello del paciente, diré firma y DNI del usuario, firma del médico asistente. Entonces, si no te pago, esa es una auditoría de reembolso. Entonces, lo correcto que debería hacer usted en su trabajo, estamos hablando de lo correcto que debe hacer, ¿no? A veces lo correcto que debe hacer no se puede en una institución pública, y ahorita le explico por qué. Entonces, lo correcto que debe hacer es observar todos los FUA. Si le dan 100 FUA, yo observo las 100 FUA. ¿Por qué? Porque no cumple. Pero eso va a conllevar a que su jefe, dependiendo de la modalidad contractual que tenga con la institución, ¿no? Si es tercero, si es caso, si es nombrado, le va a decir, mira, estos FUAs tienen que pasar, sí o sí, como sea. Para efectos de reembolso, completan o llenan, ¿no? ABC cosas, y eso tiene que pasar porque tenemos que cobrar. Si no lo pasas, no cobramos. Correcto. Pero ahí estamos dándole más ventajas para que el médico asistente no haga su trabajo. Más ventajas para que el médico residente siga haciendo lo que siempre hace y lo que siempre ha hecho. Correcto. Lo que debe ser y lo que se debe hacer es el médico auditor observar todo. Vamos a suponer que no hay ningún temor de que por observar todo me vayan a despedir o qué sé yo. Vamos a suponer. Entonces el médico auditor lo que debe hacer es observar. Y esas observaciones, con un listado, entregarle con un informe al jefe inmediato superior de oficina de seguros, y este jefe inmediato superior suyo tiene que ir al departamento, sea de medicina, sea de pediatría, con un documento elevando a la dirección general, diciendo que los médicos están incumpliendo tales normas y por ese motivo se va a perder 10 millones, 100 millones, 500 millones. Porque si no nos van a pagar. ¿Correcto? Entonces, el problema está en que eso no lo hacen. Usted ya habrá visto que si está trabajando un buen tiempo, no lo hacen. Lo que hacen es pasar los FUAs. ¿Ya? Entonces, lo otro es que el jefe máximo, el director de un hospital, habíamos dicho que el ente rector como Ministerio de Salud y la ley como ley te da lineamientos normativos de obligación y para que lo cumplas, pero también habíamos dicho que a través de las instituciones públicas, ¿no? En su, digamos, estructura interna, normativa interna, porque cada institución tiene sus normativas, ellos son los encargados de ver cómo se cumple esto. Entonces, un director de un hospital debería de hablar con el jefe de seguros y decirle, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con mis médicos asistenciales, que ellos hagan bien el FUA, que hagan bien la historia, que ellos que pongan los sellos, que hagan lo correcto, y no te preocupes, esto tiene que caminar así como debe ser. Entonces, eso sería lo ideal. Y el jefe de seguros debería también ponerse firme. Ningún formato que no esté sellado por el médico asistente debería ser devuelto. Pero hay esa resistencia del médico asistencial. No, igual está llenando y esto, y se quedan ahí los formatos, o no hacen caso.
Sí, doctor, lo que pasa, sí, viendo un caso de historias clínicas, hay médicos que van algunos días, no van todos los días. Ejemplo, ¿no? Eh, Contactos realizados por pacientes de urología, pacientes de, en este caso, ginecología, en este caso oncológica, no me hace un buen llenado de historias diario, o si historias son así que no concuerda el registro de la fecha de ingreso del paciente y me crean supuestamente historias que la han hecho en una previa consulta en los días anteriores y no sigue una cronología, ¿no? Desde que ingresó el paciente a su alta, y ahí también nos complica la vida, porque cuando nos cruzamos con las historias, nos observan todo realmente. Es como si no hubiera atención al paciente. Así es. Sí, y los formatitos de consentimiento informado, muy importante para las cirugías, no lo llenan bien, lo llenan a medias, o así no hay ni firma ni huella de familiar. Esas cositas que son fáciles simples, al final nos observan todo, a veces, ¿no? Por justa razón, hasta la epicrisis, y en el interno, mal llenado en un caso, porque no puede yo echar la culpa, pero de una de esas, ya de médico que vea, ¿no? El tutor, en este caso el médico asistencial, que esté viendo también epicrisis y también vea que el documento, en este caso, con el sistema informado muy importante, también esté bien registrado, ¿no? Así es. Esas cositas son simples, pero con eso hace poco nada que nos ven, que nos observan totalmente, diciendo de que no hay buen llenado de registro de los formatos de la historia clínica y nos observan toda la atención. Así es. Como usted dice, es un tema que se viene haciendo por mucho tiempo y ya es algo crónico. Y le vuelvo a repetir, si hay abogados que están llevando este curso y de repente conocen bien la historia clínica y cómo se maneja y cómo debe ser, podrían tener una buena herramienta. Una buena herramienta para dónde cogernos, diciendo que la SUS se justifica. Hay que sí. eso, ¿no? Y Contraloría también hace su trabajo, porque Contraloría a través de OSI o OSIA, ¿no? A través de Contraloría debería de hacer auditorías programadas, pero auditorías de verdad, donde digan, agarro estas historias, no están bien, listo, proceso administrativo. Eso es lo que realmente lo que debería hacerse, ¿no? Más allá de que se haga o no, y ese es otro tema, pero eso es lo que debería hacerse. Voy a la parte legal, sí, esa parte que no es tan de que se pase, ¿no? Que ya es algo ya más serio, implica tanto el hospital como también el mismo profesional, ¿no? Así es, ¿no? Toda actividad funcional de servicio público, todo está normado. Quien contraviene la norma es pasible de denuncia penal, administrativa, definitivamente. ¿Correcto? Doctor, sí, también muy tenemos... bien, gracias. Okay. Espero que haya absuelto su pregunta. Muy bien, ya, doctor, gracias. Gracias, Gino, por la pregunta. Ahora vamos a pasar tenemos otras preguntas aquí. Nos dicen, para el llenado, doctor, de los formatos FUAS, ¿deberían ser con un solo color de lapicero o podrían ser, hay un color estandarizado o se podría utilizar rojo, azul o negro? Ya, mira, la norma establece claramente, dice preferentemente un solo color, preferentemente. O sea, no te dice solo con azul, solo con negro o solo con rojo. Si habla de preferentemente un solo color, de repente 10 hice con azul y las otras 10 lo hago con negro porque se me acabó la tinta de lapicero y esas 10, todo el contenido está con negro. Entonces vale. Normativamente vale. Pero también hay una mala práctica ¿no? En las instituciones públicas, en las áreas de seguro, en donde los jefes dicen, no, es un solo color, y todo tiene que ser en azul. Entonces dan lineamientos prácticos lejos de la norma y esos lineamientos prácticos a veces se aprende y queda como algo aprendido de práctica. Y entonces todos se pasan la voz y dicen, es con azul y todos hacen con azul. Y queda como que normado en el hecho, ¿no? En la práctica, en la realidad. Pero la norma de derecho positivo, se puede decir, la norma escrita no es así. No dice eso. ¿Ya? Tenemos, doctor, otra pregunta que nos hace nuestra participante Gladys María Ayala. Nos dice,
con esta pandemia que se está viviendo, la atención de parto, se podría abreviar solamente con la utilización de la historia clínica de emergencia. Ya. Mira, hay una norma que se ha emitido donde dice, ya el Hospital 2 de Mayo lo ha implementado. Para temas del ámbito en que nos encontramos por la coyuntura, hay una ley, ahorita les digo, reciente, ¿ya? Hay una ley reciente, la cual a través de esta ley están diseñando historias clínicas, ¿no? Con fines de atención a pacientes COVID o sospecha de COVID o para prevención, ¿no? Y no vayan a adquirir la enfermedad. Pueden revisar, si gustan, la resolución ministerial 139-2020, ¿ya? La resolución ministerial 139-2020 establece, igualito, como toda norma es de carácter obligatorio, establece que las instituciones públicas deben de implementar una adecuación de historia clínica, un manejo de pacientes, un manejo de la forma de aislamiento, un manejo de la forma de recepción del paciente, la admisión desde sala de espera hacia los otros ambientes. Entonces, esa implementación es ya responsabilidad de cada institución pública, ¿no? Al amparo de esta resolución ministerial 139-2020, pueden, a través de sus áreas de proyecto, pueden generar un modelo de historia clínica para la atención de paciente, cualquiera sea el estado del paciente, sea gestante, sea de medicina, sea de pediatría. Ya no se olviden, revisen esa norma, resolución ministerial 139-2020. Muy bien, doctor. Sí. Eso aplicaría para la pregunta de la gestante que me estaba comentando. Muy bien, doctor. También tenemos otra pregunta, si el uso de liquid paper, yo recuerdo que cuando estaba en el hospital, a veces los internos, a veces utilizaban el esparadrapo y cortaban un pedazo de esparadrapo, pegaban la historia clínica y escribían encima, ¿no? Para no borrar. Claro. Sí, no, eso contraviene la norma. Habíamos revisado ahí en las diapositivas que claramente dice que el acto médico, se refieren al acto médico, pero en general, si extrapolamos ese término, es en realidad el acto del profesional de servicio de salud, ¿correcto? Si bien es cierto, el enunciado normativo dice el acto médico, ¿no? Podemos hacer una interpretación de que es la persona que atiende a un paciente y se equivoca por algún motivo, lo que tiene que hacer es hacer una raya y sobre la raya del mal enunciado, digamos, sobre esa raya escribir el enunciado correcto. Entonces, si una obstetriz, un psicólogo atiende a un paciente, es lo mismo que hace un médico cirujano. Entonces, el concepto sería, todas las personas que atienden pacientes y hacen una historia clínica y tienen una equivocación en una frase, hacer una raya con lapicero rojo y encima de ello poner la frase correcta. No se admite borrones, no se admite esparadrapos o no se admite liquid como corrector, ¿no? Claro. Eso está claramente señalado en la norma. Muy bien, doctor. Vamos con la última pregunta ya para terminar, para estar terminando. Okay. Nos dicen, bueno, lo felicita, doctor, por su excelente ponencia. Isa nos dice si las historias clínicas de los pacientes con COVID llevan algún examen auxiliar más o algún documento. Ya, hay una norma técnica también que están ejecutando los médicos. Como saben, es una enfermedad nueva. El tratamiento
es también nuevo y para muchos es un albur. Lo que se ha establecido es de que hagan una terapéutica que ha otorgado el Ministerio de Salud como este rector de una terapéutica básica, pero además de ello, si pueden hacer algo más, y se refieren a los especialistas que tienen experiencia y han visto que mejora con uno u otro medicamento, ellos tienen la libre potestad de hacer el manejo médico, por cuanto es una enfermedad nueva y no se detiene a ningún parámetro exacto para la resolución del problema. ¿Correcto? O sea, les ha dado amplia prerrogativa a los médicos a que diseñen incluso su propio protocolo de atención o propio protocolo de terapéutica. ¿Correcto? Correcto. Muy bien, doctor. Entonces, bueno, son las 7:30 de la noche. Hemos hecho una presentación sobre la gestión de la historia clínica. Muchas gracias, doctor Díaz. Yo creo que todos los participantes se van con un concepto más claro, ¿ya? Y sobre todo, ¿no? ¿Qué es el llenado correcto de la historia clínica? Porque podríamos pasar a este tema de auditoría y muchos de los profesionales asistenciales, pues, van a tener la responsabilidad, ¿no? De lo que se está escribiendo en este documento legal. Muy bien. Así es. Muy bien, doctor. Igual nos despedimos de todos los que están en la plataforma Zoom. Les comunicamos que con el doctor Díaz vamos a programar un curso que va a ser un curso de un taller personalizado por la plataforma Zoom, que ya vamos a estar lanzando en nuestra plataforma de CIPS y para que ustedes puedan estar informados. Doctor, muchísimas gracias. A ver, vamos a poner a todos en la pantalla para que se puedan despedir. A ver, pueden activar sus micrófonos, sus cámaras y vamos a despedirnos. Se fue una bonita tarde para compartir. Les voy a activar, ahí estamos, a ver, vamos a saludar a Kimberly, a Galaxy, Isa, Nelly Alcaraz, Jenny, Adriana, Karen. Y chicos, los que están ahorita en línea, no se pierdan que en breves también vamos a comenzar con otra transmisión sobre preeclampsia, actualización de la preeclampsia por el doctor Kelvin Espinosa del Hospital María Auxiliadora. Entonces, en breves, a las 8, así que estar atentos. Doctor Díaz, excelente ponencia. Acá hay muchas personas que lo conocen a usted, mi respeto desde ya. Y bueno, esperamos pasar esta pandemia también todo bien, todos en casa, cuidarse, a practicar bastante la bioseguridad para poder cuidar a nuestra familia. Entonces, a ver, a todos les voy a activar sus audios para que puedan despedirse y estamos viéndonos una próxima oportunidad. Bueno, espero haber sido útil en esta oportunidad y les agradezco por su tiempo y desde aquí un abrazo a la distancia. Gracias. Cuídense, chicos. Ok, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bueno.